¿Sabías que el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento? Recuerda que una persona que posee una sana autoestima no necesita menospreciar a otro para exaltarse a sí misma. ¿Qué pasa cuando la psicología y el derecho se unen? Se amplía la perspectiva y se enriquece el conocimiento sobre diversos temas. Quédate en este espacio, aprende y disfruta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicoley. Para los que no nos conocen, mi nombre es Daniela Vanegas, soy psicóloga. Mi nombre es Natalia Parra, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Un gusto tenerlos por aquí. Bueno, Así Natalia, es. cuéntame, ¿alguna vez has sentido que no te dan un trato digno en un lugar en el cual trabajaste o trabajas actualmente? Sí, yo creo que creería que todos hemos vivido eso en algún momento. Quizá no recuerdo alguna situación específica o particular que yo te pueda decir, pero yo sí pensaría que lo he vivido en varias ocasiones. Y Al tú igual que cuéntame yo. si, ¿y tú tienes alguna situación particular o también tienes en general esa percepción de que has vivido varias veces lo mismo? Sí, pues recuerdo en una ocasión como tal que yo saludé a la dueña como tal de esa organización para la que yo laboraba. Ujú. Y ni me miró, ni me determinó, hizo como si no existiera. Entonces en ese momento uno se siente mal, claro que dice, bueno, me ignoró, pero no fue algo así como que uno diga, ay, no, es que no me vio, no, es que ella Exacto. me vio, ¿sí? Pero era parte como tal de su forma de ser, de su personalidad, que lastimosamente hoy en día tienen muchas de las organizaciones o bueno, las personas que manejan como tal, gerencian esas empresas que son los dueños o gerentes. Y Es no decir, debe ella nunca saludaba. no, nunca, a nadie. Se creía de quizás más que los demás, ahí sí quién sabe como tal, pero sí. Y este es el tema que vamos a tratar hoy en nuestro podcast, la deshumanización en las relaciones laborales. Así es. Y es que la deshumanización debemos tenerlo en cuenta como ese proceso en el que el ser humano pierde parte de las características que lo definen como tal, a pesar de que el ser humano no deja de serlo por ciertas circunstancias, es como si lo que ocurre a su alrededor le quitara esa esencia humana, o sea, ese derecho a la dignidad humana que tiene. Así es, y es que la deshumanización en las relaciones laborales hace referencia a esa negación de lo humano, ¿sí? A no tener en cuenta que las personas son seres con emociones, sentimientos, que desean sentir que son parte de algo, sentirnos valorados, no que solamente somos un número más. Y en el caso de las organizaciones, que con gran frecuencia llevan actos que pueden estar calificados como inhumanos, ¿sí? Y que pueden Exacto. verse reflejados en la humillación, la discriminación o en el mero hecho de verlo como un objeto funcional para el desarrollo de una actividad productiva como tal. Exacto, en definitiva, las empresas con el paso de los años han ido evolucionando, ¿cierto? En cuanto a tecnología y han olvidado realmente lo más importante que es esa fuerza humana em, respecto, pues, de la cual es la que permite realmente que la empresa siga funcionando, ¿cierto? Que la empresa continúe en el mercado. Entonces, es algo muy difícil de comprender cómo hoy en día las empresas no valoran realmente esa fuerza humana, pero también por parte del trabajador muchas veces se aprovechan de eso, de todos los derechos que tiene y entonces también perjudica de cierta manera a la empresa por darse la libertad. Digo que también ahí se podría deshumanizar un poco las relaciones laborales porque el empleador también sufriría de cierta manera un maltrato por parte del trabajador por algún engaño que sufra
o algo que realice el trabajador que lo afecte en su empresa, ¿cierto? Entonces es como de parte y parte. Sí, no solamente lo vamos a ver como los dueños de una empresa o los que tienen cargos de mando, sino que como tú dices, es de ambas partes. Y cuando nos referimos también a esto de la deshumanización, es a la falta de modales por parte de cualquier persona dentro del entorno laboral, ¿sí? También como con las humillaciones que estos generan a cualquier colaborador, menospreciando su trabajo, el no saludarlos a la hora de llegada, no pedir el favor, las gracias, las injusticias que cometen, los favoritismos también con algunos que quizás los otros los perciban como no, es que no lo merecen, la poca retribución económica que les generan para no tener que pagar el sueldo justo. Entonces, aquí es esa falta de empatía y de amabilidad que muchas veces hacen sentir mal a todos los colaboradores. Claro que sí, es que se pierden los valores, los principios, algo tan esencial como saludar a las personas con las que me rodeo cuando llego a un lugar, pero es complejo ver cómo hoy en día se ha ido subestimando esos pequeños actos, pero que son muy importantes. Como pasó en mi caso. A propósito, hay un caso en la ciudad de Ibagué de una empresa en la cual sus jefes tratan muy mal, se filtró un video, lo grabaron como tal los colaboradores, en donde se evidencia que los están tratando, pero con todas las malas palabras. Le dice que se forme, que porque ahí manda él y el hermano, creo que son unos empresarios hermanos, y los Sí, tratan y los humillan de una forma, mejor dicho, de lo peor, o sea, parece que no tuvieran denigrante. modales, que no hubieran pasado nunca por una institución educativa. De verdad que Realmente sí es lamentable que se haya presentado esto. Creo que fue en las instalaciones de la empresa agroindustrial ganadera. sí, exactamente. Y ¿Tú lo viste? bueno, yo realmente no vi el video, pero sí leí sobre esa noticia. Y ya, según lo que informaron, los colaboradores reportaron ese hecho a la oficina del Ministerio del Trabajo en Ibagué. Ujú. Y Ya lo muy pusieron bien en hecho. O conocimiento. sea, la idea es que se unieron entre todos. Ah, porque ahí también se ve que una de las que trabajan allí dice, no, esto no se lo perdono y invita a todos, vamos a denunciar ya. Y mejor dicho, peor las groserías y las palabras que salen diciendo, pero ya. Y tengo entendido que no, pues, no era la primera vez que sucedía, sino que ya con Ha sido reiterativo. antelación, sí, antes aguantaron. Qué, qué feo tener que aguantar un trabajo con todas estas condiciones tan estresantes que generan pues trastornos emocionales, porque ahí decían que habían unos con ansiedad, con mucho estrés a raíz de estos malos tratos, de estas humillaciones Qué y complejo. pues también por la falta de empleo, ¿sí? Todo esto del desempleo, las personas se quedan en un trabajo por miedo, porque decir, bueno, me quedo sin este trabajo y después cómo hago para conseguir otro, pero sí, qué bueno que ese caso ya lo tiene como tal el Ministerio de Trabajo. Sí, de hecho, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, eh, indicó que ya se encontraban estudiando las circunstancias en que ocurrieron esos hechos para iniciar las investigaciones respectivas. Es muy importante tener en cuenta eso porque finalmente lo que vemos aquí es que se termina configurando una modalidad de acoso laboral. No sé si recuerdas cuando estuvimos hablando del acoso laboral, había una modalidad que se llamaba maltrato laboral. Era todo Ujú. acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual o frente a los bienes de quien se desempeñe como trabajador. Entonces realmente vemos aquí que em, es una
conducta que tiene consecuencias para la empresa. Puede ser sanciones pecuniarias, tenga que pagar alguna sanción, pero además también puede configurarse un delito, ¿cierto? Porque no solamente es en el ámbito, bueno, de pronto de que el Ministerio del Trabajo vaya a sancionarlo, sino además que ante la Fiscalía General de la Nación puede presentarse la denuncia y configurarse una conducta delictiva. O sea que el panorama para estas personas y para esta empresa no es nada favorable. Para nada. Inclusive la sanción puede ir hasta 5.000 salarios mínimos. Imagínate. Sí, y ¿No? Y después de esto, ¿quién va a querer trabajar allá? Suponiendo donde pagaran la sanción y la empresa continuara con sus funciones normales, ¿sí? Con su actividad económica. Pero después de esto, definitivamente nadie va a pasar la hoja de vida de téngame en cuenta. totalmente. Y además de ello, los trabajadores pueden iniciar un proceso ordinario para que, digamos, indiquen que se vio vulnerado alguno de sus derechos, pero además en el que informen o demuestren que renunciaron fue en ocasión a la conducta del empleador y entonces tendrá que solicitar la indemnización por despido indirecto, ¿cierto? Porque la causa fue un acto del empleador. Entonces, digamos que puede que la persona renuncie, digamos, puede que pase lo que tú decías, que no renuncie por miedo, porque no puede conseguir trabajo, pero además si renuncia y especifica en la carta que en efecto renunció fue por los malos tratos por parte del empleador, entonces puede solicitar esa indemnización por ese despido indirecto. Ay, qué bueno, algo favorable para los colaboradores de esa organización. Para, en caso tal, pues cualquier desenlace que tenga este caso, que sea positivo para los que venían aguantando como tal este maltrato. Claro que sí. Y bueno, este tema de la deshumanización lo hemos definitivamente evidenciado en este caso, pero hay muchos más casos, hay muchas más situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, cuando los trabajadores laboran más de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o el empleador le escribe al trabajador en horas de descanso, ¿cierto? En horas en las que realmente no debería, o en vacaciones. Bueno, hay casos excepcionales, eso sí, pero de pronto si se hace muy frecuente, donde el trabajador está compartiendo con su familia, está en una licencia, está en un permiso, allí también se podría deshumanizar la relación laboral, porque no está viendo como esa necesidad humana también de descansar. Y hay una ley que regula, de hecho, la desconexión laboral, que es la ley 2191 de 2022. Entonces, esta desconexión laboral es supremamente importante y debe ser aplicada obligatoriamente por parte del empleador. Este tipo de conductas como tal tienen unas causas, ¿sí? Y una de ellas Ujú. es el temperamento de la persona. Recordemos que este es heredado y supone una información genética con la que nacemos y esto predispone a la forma en cómo nosotros respondemos al mundo. Otra de las causas es la personalidad, ¿sí? Ya que ésta se va formando a medida que vamos interactuando con el ambiente y las experiencias de vida. Por tal motivo, si una persona no aprendió a gestionar sus emociones de una manera adecuada, debido que por su temperamento, ¿sí? Siente las Ujú. emociones de una manera más intensa, pues va a responder en cualquier entorno de una manera no tan agradable y por eso estas personas siempre contestan feo y todo lo toman muy extremo, como en estos casos. También porque quizás les ha pasado algo muy aparte de su entorno laboral que los indispuso y no pueden separar, se les dificulta separar sus problemas de las diferentes áreas en las que se desenvuelven y los llevan al trabajo y se desquitan con los demás. Y otra de las causas es que son personas con un complejo de superioridad que se muestran prepotentes, arrogantes, despreciativas y por estas características se muestran como si fueran unas personas muy seguras.
¿sí? Pero esto es solamente una fachada para esconder su sentimiento de inferioridad. Quizás en su infancia pudieron haber sido humillados, criticados, expuestos a burlas, lo que afectó la formación de una autoestima saludable y por esto, para no mostrar su vulnerabilidad, se muestran de esta manera así arrogantes. Wow, qué complejo. Que definitivamente esto se ve, o sea, tiene un fundamento o lo tiene una razón de ser esa conducta de esas personas, ¿cierto? Pero igual no se podría excusar el hecho de que incumpla con la normativa, eh, digamos, por el hecho de su temperamento, por el hecho de lo que tú mencionas, que me parece muy importante, pero sería bueno como que la persona reconociera el tipo de temperamento que tiene, o no sé, alguna circunstancia por la que esté pasando algo para no afectar de cierta manera, debido a su situación, a otros. Sí, porque aquí se quedan con el típico, Y yo así me soy muero. así y lo siento. Por Ujú. eso es que deben aprender a gestionar las emociones y expresarlas de una manera adecuada para que no ocurran este tipo de conflictos como tal. Claro que sí. Y bueno, no sé si de pronto tendrías alguna recomendación aparte de gestionar las emociones o para esos trabajadores que sufren esa situación. O sea, como tú decías, por ejemplo, en el caso de Ibagué, que sufrieron depresión, ansiedad, aunque bueno, hemos hablado mucho de estos temas también en otros momentos, pero ¿tú qué le recomendarías a esos trabajadores que están sufriendo de ansiedad por esa situación y que de pronto no saben qué decisión tomar? Pues antes de esto, Ujú. eh, ya que mencionas una de las consecuencias como tal de los trastornos emocionales que pueden desencadenar en estrés postraumático, estrés agudo, ansiedad, depresión, ¿sí? Esa es una de las consecuencias. También Ujú. esto va a generar desmotivación laboral en los colaboradores, ¿sí? Porque va a disminuir la productividad, porque no se van a sentir valorados, va a generar ausentismo laboral, rotación de personal, baja autoestima, sentimientos de tristeza, preocupación, culpa, un clima laboral tenso y hostil, lo que va a dificultar como tal las relaciones interpersonales entre los compañeros y el trabajo en equipo. Se va a perder el sentido de pertenencia y pues no se van a alcanzar las metas y objetivos fijados por la organización, ¿sí? Entonces, dentro de estas recomendaciones para la persona que está siendo víctima de este maltrato y humillación, es que primeramente, desde la comunicación asertiva, manifieste su descontento, ¿sí? O su inconformidad por el trato que está recibiendo. Si ante esto recibe como tal una agresión que la otra persona no está dispuesta a escuchar, pues lo mejor es buscar otras alternativas de trabajo porque no podemos estar bien a nivel mental o en cuanto a la salud emocional en el entorno que nos está lastimando, ¿sí? Que nos está dañando. Entonces, ante esto, sé que las condiciones económicas a veces son difíciles, se dificultan como tal, pero ir mirando otras alternativas y pues me imagino también muy importante denunciar, poner este caso como tal en todas las entidades que se hacen cargo de velar por los derechos humanos de las personas y en este caso pues de los colaboradores, ¿no? Por supuesto que sí, no olvidemos que existen tanto a nivel interno el control como a nivel externo unas entidades competentes para conocer de la denuncia respectiva, ¿cierto? A nivel interno hemos hablado en otros videos acerca del Comité de Convivencia Laboral, eh, y cuando no se soluciona el inconveniente a través de ese comité, hay que acudir a la inspección de trabajo, ¿cierto? A falta de esto, pues se puede acudir a una inspección de policía o personería municipal. Hay que tener en cuenta también que en casos graves o en casos donde se cometan conductas delictivas, ¿cierto? Hay que denunciar también ante la Fiscalía General de la Nación. Pues es como
digamos, son las entidades competentes para conocer de estos hechos, dependiendo de la gravedad del asunto. Y también se recomienda, pues ya que hablamos todo esto de valores, ¿sí? Que las personas fortalezcan sus buenos modales, ¿sí? Que tengan en cuenta las normas de cortesía, como lo es saludar y sonreír, mirar a los ojos, contestar los mensajes, los correos electrónicos, mostrar los valores de respeto, de tolerancia, hacer cumplidos a sus compañeros, prestar atención cuando le están hablando, decir por favor, muchas gracias, despedirse cuando se está retirando a algún lugar, bueno, en este caso de la organización, ¿sí? Y asimismo, que hagan sentir a los colaboradores, en este caso, pues ya para los jefes o dueños de empresas, que los hagan sentir que son importantes para la organización y los beneficien con bonos, reconocimientos, oportunidades de ascenso, tomar en cuenta sus puntos de vista, trabajar en equipo y que todos aporten soluciones, escucharlos y hacerlos partícipes de los proyectos, felicitarlos por su trabajo, recompensas por su puntualidad y tratar de ofrecer salarios justos que se adecúen al perfil del cargo como tal. También ser empáticos ante cualquier situación y evitar en toda medida juzgar. Wow, excelente. A mí me gustaría recomendarles que tengan en cuenta que el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, por cualquier razón, sea por religión, opinión política, filosófica, por el origen nacional. Entonces yo creo que esto influye mucho porque si no tienen el pensamiento de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, definitivamente va a ocurrir de que entonces miro a otro como si fuera inferior a mí mismo, cuando la misma ley ampara esa, esa igualdad que existe, porque todos somos seres humanos, ¿cierto? Ujú. Igualmente, yo le recomendaría a la empresa efectuar una política de desconexión laboral, pues relacionado con lo que habíamos mencionado en algún momento de esas personas que trabajan trabajo suplementario o que el empleador de pronto siente la necesidad de comunicarse con ese trabajador en otros momentos, entonces se debe realizar una política de desconexión laboral para saber cómo garantizar y ejercer ese derecho con pues, con los lineamientos que se establece del uso de las TIC y un procedimiento que determine los medios para que los trabajadores puedan presentar quejas frente a esa vulneración del derecho. Creo que va a salir una ley que, que dice algo así como que no van a poder interrumpir esos descansos laborales. Me parece Bueno, inclusive ya que vi algo existe así. en la ley 2191 de 2022 que regula Ah, la ok. desconexión laboral. Yo creería que Pero no la están sería eso. aplicando como tal, ¿cierto? Es obligatorio la aplicación de esta norma porque la inobservancia de la desconexión laboral puede constituir una conducta de acoso laboral. Entonces, si es obligatorio, ya que de pronto hayan empresas que no la cumplan, puede ser. Ujú. Sí. Bueno, entonces ya saben estos tips, estas recomendaciones para que las sigan al pie de la letra. Claro De que sí. nuevo, muchas gracias por escucharnos. Ay, sí, ¿Algo muchas más gracias. que decir? Me gustaría terminar con una frase que dice, es mejor que tengas un trabajo que te sirva para vivir y no un trabajo que viva de ti. Ush, a ponerlo en práctica. Muy bonita la frase. Bueno, muchas gracias, Natalia, y nos despedimos. Gracias Chao, a ti, chao. Daniela. Chao, Que chao. estén bien.